Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. Hoy vamos a hablar del primer paso de la rutina facial coreana de belleza, que son los aceites y bálsamos de limpieza. Hoy os voy a hacer una demostración de por qué es mucho mejor usar un aceite de limpieza preparado que no un aceite, por ejemplo, de oliva o de jojoba o de argán para la limpieza del rostro. Nuestra piel de forma natural produce un sebo que es el que nos protege la piel de muchas agresiones del tiempo, de la sequedad natural del ambiente. Y esta grasa, si está en demasiada cantidad, es cuando aparecen los problemas de granitos, de acné y todas estas cosas. Y cuando produce la piel demasiada poca grasa, lo que hace es que la piel está reseca y tirante y poco confortable. Entonces, lo que hace el aceite de limpieza es, si estás maquillada, te tiene que disolver todo el maquillaje, se junta con la propia grasa porque el maquillaje no deja de ser una grasa. Entonces, la grasa y la grasa se pegan, mientras que la grasa con el agua se rechazan. Esto también pasa con la propia grasa que producimos naturalmente en la piel. Lo que hace el aceite de limpieza es regular la cantidad de grasa que hay en tu piel de manera que queda la grasa necesaria para que tu piel esté equilibrada. El aceite de limpieza también se encarga de retirar el protector solar que te has tenido que poner durante el día, porque el protector solar también lleva grasa en su composición. Es decir, que el aceite de limpieza retira toda la capa que sea de grasa, suciedad, el protector solar, y lo retira suavemente, cogiendo solo la cantidad justa de grasa que hay que retirar del rostro. Si tú usas algo más agresivo, lo que vas a hacer es que se va a llevar toda la grasa del rostro y te va a hacer que las propias glándulas sebáceas produzcan más, porque la piel necesita un mínimo de grasa para funcionar bien y estar bien equilibrada y sana. Y ahora, antes de pasar a enseñarte los aceites y bálsamos que yo he usado o tengo ahora mismo en uso, pues te voy a hacer la demostración para que veas por qué es importante usar un aceite específico de limpieza y no puedes usar cualquier otro aceite que no esté indicado para ello. Para hacerte la demostración voy a llenar estos dos botes, bueno, llenar no, voy a poner un poquito de aceite de oliva en uno de ellos y en el otro voy a usar un poco de aceite de limpieza que va a ser Ciracle, y te voy a demostrar cómo actúan al mezclarlos con agua. En este bote, como veis, he puesto aceite de oliva, aceite de oliva normal y corriente, y en este otro bote he usado este aceite de Ciracle, que es un aceite preparado para limpiar bien el rostro. Ahora voy a coger estos dos botes, les voy a añadir agua y los voy a agitar para ver qué tal emulsionan tanto el aceite de oliva sin preparar para el rostro como este aceite de Ciracle que está preparado para hacer la limpieza de rostro perfectamente. Y aquí me tenéis con mi jarrita de agua, a ver si conseguimos echarlo sin que se caiga mucho. Este es el de aceite de oliva. Y ahora vais a ver el aceite de Ciracle. A simple vista ya se aprecia la diferencia entre lo que ha pasado en los dos botes. El de aceite de oliva, como veis, no se ha juntado, yo todavía no lo he movido, pero veis que son dos fases que no se juntan, se rechaza el aceite con el agua. En cambio, ¿qué ha pasado con el de Ciracle?
El de Ciracle, sin moverlo ni nada, ni agitar, ya se ha convertido directamente en una especie de leche, que es una emulsión, es lo que se llama emulsionar. Y como veis es súper diferente ya solo de añadirle la primera vez el agua. Ahora voy a agitarlos. Vamos a empezar. Este es el aceite de oliva mezclado con agua. Al agitar se mezcla un poco más, pero en realidad si tú lo miras con microscopio verías que está lleno de gotitas muy pequeñas que además ya empiezan a separarse otra vez, el aceite por un lado y el agua por otro. Y además ha dejado todo el cristal lleno de gotas de aceite que no se han ido. Este es el aceite de Ciracle con el agua, sin agitar todavía. Esto se llama emulsionar. Y aquí vemos que no hay dos fases, es una sola fase que va bajando por igual. Es un líquido, no dos, un solo líquido. Acabo de vaciar la primera tanda de agua y he puesto una segunda porque nosotras cuando nos enjuagamos primero nos mojamos el aceite con un poquito de agua y después nos aclaramos con más agua. Entonces lo que he hecho ha sido vaciar la primera tanda de agua y llenar otra vez los botes solo con agua. Y aquí veis que la segunda vez sigue el aceite sin mezclarse con el agua, lo que implica que estas gotitas que tú ves que quedan por el cristal no es agua, es aceite. Si tú te quieres hacer la limpieza con un aceite de oliva, de coco, de jojoba, de argán, que no está preparado para la limpieza, te va a pasar esto. Te va a quedar una capa de grasa en la cara que te va a impedir que te penetre cualquier cosa que te pongas luego. Esto no limpia la cara, lo que hace es ensuciar los poros. Esto tienes que tenerlo claro. Tú puedes usar, si quieres, un aceite normal, pero no va a estar limpia tu cara. Y en cambio, mirar el aceite específico de Ciracle, la segunda vez, yo lo he agitado y veis que se vuelve a hacer una solución líquida nada más. Y el cristal, bueno, ahora quedan gotas porque están cayendo, pero no es aceite, queda el cristal muy limpio y así es como va a quedar tu piel si usas un aceite adecuado o un bálsamo de limpieza adecuado como primer paso de la rutina facial coreana o no coreana. Pero tienes que limpiarte la piel con un aceite o bálsamo adecuado para la limpieza. Y ahora que ya hemos visto por qué es importante el primer paso de la limpieza hacerlo con un buen aceite de limpieza, os voy a enseñar cuáles tengo o he tenido y los que me gustan más y los que me gustan menos. Y empezamos por mi aceite favorito, que es el que he usado en la demostración, que es Ciracle Absolute Deep Cleansing Oil. Este aceite a mí no me falta nunca. Desde que lo encontré por primera vez en Wholesale, lo compré por casualidad porque vi que había tenido un premio y pensé, voy a probarlo. Y bueno, lo puedes encontrar ahora mismo en Wholesale y en Yes Style. A mí nunca me falta el repuesto y me gusta tanto y quiero darlo a conocer, así que próximamente en mi Instagram voy a sortear uno, ya os iréis enterando. Os dejo mi Instagram en la cajita de información. En segundo lugar en mi ranking, pero acercándose peligrosamente a Ciracle, tenemos este aceite de Hanskin PHA Pore Cleansing Oil. Esta es la caja. Es un aceite muy grande de 300 mililitros. Huele maravilloso. El olor, desde luego, es una pasada. Es como aromaterapia. Huele a cítricos.
bastante retro a limón, pero como dulce. Es un olor que me encanta. Este aceite deja la cara muy limpia, retira muy bien la grasa, la suciedad. En general todo, solo le veo un pero, y es que con los labiales fijos le cuesta un poco. Por lo demás, me gusta mucho. Como veis, lo tengo bastante usado ya, y eso que es un bote enorme, le estoy dando bastante caña. Ahora mismo sería el segundo que más me gusta. Otra cosa muy importante de este aceite, que es de una gama de 3, uno tiene AHA, otro tiene BHA y este es PHA, lo que quiere decir que es apto para pieles sensibles. En cuanto a dónde se compra, os voy a dejar los enlaces en la cajita de información de todos los aceites y bálsamos que van a salir aquí, para que podáis echar un vistazo y encontrarlos rápidamente. En tercer lugar, pero muy cerca de los dos primeros también, tenemos el aceite limpiador de Sulwhasoo, que es con diferencia el más caro de todos los que os voy a enseñar hoy, pero en tamaño mini, que es el de 50, pues sale asequible, y por eso yo lo voy reponiendo, porque como veis tengo aquí uno que he terminado hace poco y ya he empezado el nuevo. Me gusta mucho, tiene un olor muy peculiar a hierbas aromáticas. Para mí es como una experiencia de aromaterapia cuando me lo pongo. Me encanta, limpia muy bien, desmaquilla muy bien, me gusta mucho también. Es difícil elegir entre aceites tan buenos. El siguiente que os voy a hablar, tenéis un vídeo que os voy a dejar por aquí, es el de Claire's, pero es la versión fresh. Es un aceite que está bastante bien. Yo no lo tengo entre favoritos, seguramente no me lo voy a volver a comprar teniendo las otras opciones que os he enseñado antes, pero es un aceite muy correcto. Esta versión, la versión original, hay gente que le emulsiona bien y hay gente que le cuesta mucho emulsionar, entonces ya depende de vosotras si lo queréis probar o no. Yo, si queréis probar uno de Claire's, os recomiendo la versión fresh. Esta no da problemas para emulsionar, y el resto de la información lo tenéis en el vídeo. Ahora os voy a enseñar este aceite de Unique. Es el de caléndula de la marca. Está indicado para pieles sensibles y yo personalmente no lo voy a volver a comprar porque a mí no me ha gustado la textura, que para mí es un poco gruesa, y el olor tiene algo que me desagrada, entonces me cuesta usarlo. Lo estoy intentando usar de vez en cuando para gastarlo, pero en mi opinión los tengo mejores y este yo no lo voy a volver a comprar. Para terminar con los aceites y antes de empezar con los bálsamos, os voy a enseñar uno japonés. Es Kose, el rosa, tiene una gama de varios. Este lo he probado y bueno, es también correcto. La verdad es que elimina el labial fijo, pero también con él tengo un problema de textura. No me acaba de gustar la textura que tiene, así que yo no voy a repetir con este, aunque estoy segurísima de que hay gente que le encanta, igual que el anterior. Esto es una cuestión de gustos, hay que ir probando y elegir lo que mejor te convenga, te guste o te haga feliz. Y ahora vamos con los bálsamos que he utilizado. Empezamos por mi favorito hasta el momento de los que he probado, que es Zero It, el rosa. Me venía en una cajita de prueba, que podéis ver que hice una rutina de limpieza con esa cajita por aquí, os dejo el vídeo. Está completamente terminado, qué pena. Lo quiero volver a comprar, pero antes quiero gastar un poco de lo que tengo. Pero sí que lo volvería a comprar con ojos cerrados. A mí este bálsamo me encanta y quita muy bien el maquillaje, quita el labial fijo, huele a chuche de fresa. No tengo nada más que decir, yo lo volveré a comprar en cuanto baje un poco el stock que tengo ahora mismo de aceites y bálsamos. Vamos con el siguiente bálsamo, que fue el primero que tuve, Aromática Orange Cleansing Sherbet. Me queda muy poquito, prácticamente para una o dos veces, lo tengo casi terminado. Esta es una opción
vegana y huele a naranja, huele muy bien. Es verdad que no puede tampoco con los labiales fijos, pero si tú no te pones maquillaje fijo, es una opción muy buena. Y no tengo mucho más que decir. De momento no lo voy a volver a comprar, pero no porque no me haya gustado, sino porque tengo ahora mismo otros aceites en uso y quiero probar también otros bálsamos diferentes. Y aunque este es un vídeo principalmente de cosmética coreana, igual que mi canal, de vez en cuando sacamos algún producto occidental como opción para la gente que quiere usar ese tipo de productos. Y tengo aquí el bálsamo Take the Day Off de Clinique. Es un bálsamo desmaquillador, un primer paso, se puede usar. Es una consistencia como una manteca. Como veis también lo he usado mucho. Este bálsamo va muy bien si vas muy maquillada, retira todo, funde absolutamente cualquier tipo de maquillaje e incluso los fijos. Y es una opción rápida por si no quieres esperar a comprar cosmética coreana afuera o sencillamente prefieres usar productos occidentales para hacer la rutina de belleza coreana. Y esta es la recopilación de todos mis bálsamos y aceites en la actualidad. Me gustaría mucho saber los que estáis usando vosotras. ¿Por qué no me lo dejáis en comentarios? ¿Cuáles son vuestros favoritos? Y así yo tendré opciones para el futuro. Y por hoy nada más. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos, dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchas gracias por verme, como so, y adiós. ¿Cómo lo hago por acá? No, en cámara. Vamos a alargar. Que lo vean. Directamente sobre el rocks. Tengo que empezar. No va a empezar, venga. Hala. ¿Sí o no? No sé, sí, vale, seguimos. ¿Por qué estás cansado? No me dices que está mal. Y empezamos ahora ya con los aceites que... Eso ya lo he dicho antes. Sí. El último no te ha gustado. No me gusta. Ponlo delante, ponte con uno cada mano. ¿Puedes? ¿Los dos a la vez? ¿Agitarlo? Sí. Panita para...